Hermano. ¿Listo, Carlito? Ok. Tengan buenas noches, hermanos. Todos vamos a empezar esta reunión sin antes orar primero. Les pido por favor que puedan inclinar sus rostros ahí donde están para conversar con el Señor y que Él sea dirigiendo este tiempo para nosotros, ¿sí? Señor, te damos gracias porque en tu voluntad estamos aquí. En tu voluntad, Señor, nos has provisto el que comer, el que vestir. Gracias, Señor, porque en tu voluntad nosotros tenemos en nuestro corazón el anhelo de poder reunirnos, de poder escuchar tu voz también por medio de tus palabras, Señor, y bendice este tiempo y te damos gracias por ello. Bendice al siervo que va a estar trayendo también la meditación en esta noche. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. La primera canción dice, cantaré de tu amor por siempre. Cantemos. De las montañas a la mar, así fluye tu amor en mí. Solo tu sanidad será la que me hace revivir. Mis manos a ti alzaré, feliz estoy que estás en mí. De ti yo cantaré por tu misericordia. Cantaré de tu amor por siempre. 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 De las montañas a la mar, así fluye tu amor en mí. Solo tu sanidad será la que me hace revivir. Mis manos a ti alzaré, feliz estoy que estás en mí. De ti yo cantaré por tu misericordia. Cantaré de tu amor por siempre. 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 Quiero celebrarte y cantar a ti en amor. Si el mundo te conociera, cantaría igual como lo hacemos hoy. Cantaré de tu amor por siempre. 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 Bien, hermanos, continuamos con la canción que dice: de gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuál buen alfarero, quebranta
transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú. Ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tu Señor, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Y reflejar al mundo tu amor. Y reflejar al mundo tu amor. Canto de alegría porque tengo amor y vivo cada día con el Salvador. Quiero a todo el mundo de siempre hablar, porque Cristo a todos nos quiere salvar. Y canto porque tengo amor, vivo con el Salvador. Quiero de siempre hablar, Cristo nos quiere salvar. En todas las pruebas Él te sostendrá. No te desampara, no te dejará. Él te necesita para trabajar. Vamos adelante, vamos a triunfar. Canto porque tengo amor y vivo con el Salvador. Quiero de siempre hablar. Cristo nos quiere salvar. Bien, a ver, quiero ver quiénes están conectados. Está Carlos, está el hermano Carlos Castillo también. Está la hermana Dolly, como siempre ahí. Está Andrés, hermano Marcos. Quisiera alguno de ellos que pueda habilitar su micrófono y decirme esta noche, de repente tiene alguno de ustedes un deseo de cantar, algún coro, algún himno. Depende de ustedes, hermanos. Quiero pedirles si es que pueden darlo a conocer. Es Jesús, también. Ok. Cantamos, es Jesús, la roca fiel es Dios. Es Jesús, la roca fiel es Dios, eterno pues es Él, mi fe está en Él, mi alma siempre a Él, te confiaré. Es Jesús, la roca fiel es Dios, eterno pues es Él, mi fe está en Él, mi alma siempre a Él, te confiaré. Y Él nos podrá separar del amor del Señor. ¿Quién podrá? Caso, aflicción, tribulación o dolor, angustia o temor, ¿quién podrá? Es Jesús, la roca fiel es Dios, eterno pues es Él, mi fe
está en mi alma siempre hay. Le confiaré, le confiaré. Es Jesús, la roca fiel, es Dios eterno, pues en mi fe está en mi alma siempre hay. Le confiaré. ¿Quién nos podrá separar del amor del Señor? ¿Quién podrá? Caso aflicción, tribulación o dolor, angustia, temor, ¿quién podrá? Bien, no hay nadie que va a poder, y eso recordamos en esta noche también. Voy a dar paso al hermano Carlos Castillo, que tiene la meditación esta noche. El Señor le bendiga, hermano. Bien, hermanos, buenas noches. Gracias, Renzi. Así es que vamos a iniciar un viernes más, finalizando la epístola a Tito. Así es que me gustaría orar antes de empezar. Acompáñeme orando. Señor, en esta noche nos ponemos delante de ti, Padre, con el deseo de que seas tú enseñándonos, que seas tú redarguyéndonos, corrigiéndonos, Señor, motivándonos, Padre, a hacer tu obra, Padre, a ser testigos fieles tuyos en este tiempo, en este lugar, Padre. Abrimos tu palabra y nos disponemos a leerla, a escucharla y a obedecerla también, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, oramos. Amén. Bien, hermanos, debo empezar contándoles que frente a mi casa hay un perro que se llama Zeus, ¿no? Y bueno, la intención no es hablarles del perro que se llama Zeus, pero sí el nombre de este perro me ha traído un recuerdo relacionado con los cretenses. Recordemos que Tito está comisionado en una labor en la isla de Creta, y una característica, hermanos, de estos cretenses era, bueno, como en toda cultura hay credos, hay fábulas, y uno de sus dioses, tal vez el favorito de los cretenses, era justamente Zeus. Sí, es un dios de la mitología griega, y los cretenses estaban mezclando conceptos de lo que ellos tenían como herencia cultural religiosa a través de Zeus, su dios, ¿sí? Ellos creían que Zeus había nacido en su isla y les gustaba contar historias mitológicas acerca de Zeus, de su carácter corrupto. Zeus tenía una característica así. Él era un seductor de las damas, de las mujeres. Zeus tenía esa característica. Él seducía a las mujeres, él era un mentiroso, y él siempre se salía con la suya. Era un dios medio gualaicho, como diríamos en mi pago. Hermana Elsa, tradúzcame por favor qué es gualaicho para el camireño. Gualaicho es pues aquel joven travieso, inquieto, hiperactivo, ¿no? Es Gualaicho es ese. ¿No? Bueno, Zeus tenía esa connotación de ser un dios así, mentiroso, mujeriego y caprichoso, ¿no? Entonces ustedes imaginarán a un pueblo con un dios así, y más cuando ellos se enorgullecían de su dios y les gustaba contar historias acerca de Zeus y sus hazañas.
Entonces, cuando llega el Evangelio a Creta, muchos de los cretenses, bueno, es lo que en términos académicos se llama el sincretismo, y es una mezcla de culturas y creencias. Entonces existe eso en la isla de Creta. Ellos tenían sus creencias en relación a Zeus, y llega el Evangelio con todo un bagaje nuevo de conocimientos, y los cretenses lo que hacen es fusionar ambas cosas, de tal manera que ellos estaban viviendo una situación equivocada. Y eso es lo que trata de corregir, bueno, la misión de Tito. Y Pablo es enfático en eso, ¿no? Y le dice, mira, Tito, este es el problema y esta es la misión. El primer objetivo es que tú tienes que consolidar un liderazgo, ¿sí? No basado en atributos, en dones o en cosas externas, ¿no? De eso hay mucho en Creta, así es que no te fíes de eso, sino debes escoger líderes que tengan como base un carácter sólido, ¿sí? Y ahí él refiere a la familia del líder, a su testimonio. Y bueno, es una misión ya que tenía Tito, de hecho. Y lo segundo es que él tenía que, bueno, fustigar duramente enseñanzas falsas, que los cretenses de hecho ya arrastraban cosas de su cultura, pero había otra corriente de judaizantes, de judíos creyentes en Jesús, que estaban en esa dualidad, ¿no? Pero ellos decían que para ser un verdadero judío creyente en Jesús uno tenía que circuncidarse. Entonces ellos trataban de arrastrar las creencias antiguas del pacto antiguo con la frescura del Evangelio, y entonces ellos terminaban torciendo la enseñanza correcta a la que por la que Pablo se preocupaba, ¿no? Entonces, ustedes se imaginan a una sociedad así, a una comunidad así, ya con esos desafíos, con esas confusiones de creencias, de prácticas, y bueno, el verso 16 del capítulo 1 concluye, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Sí? Entonces había gente que había creído en Dios, pero por ese dualismo, por ese sincretismo, por esa confusión de creencias, por esa mezcolanza, pues ellos sí creían en Jesús, habían recibido el mensaje, pero continuaban con prácticas erradas, ¿sí? Entonces el verso 16, Pablo enfatiza ese punto, y bueno, ese era un problema, ¿no? Entonces, cuando nosotros pasamos al capítulo 2, vemos que debido a estos líderes corruptos, que tenían vidas desordenadas, vidas personales desordenadas, vidas familiares desordenadas, o sea, un desastre total, digamos, en la iglesia, ¿sí? Entonces, los resultados de este tipo de conducta, Pablo los resalta en el capítulo 2, el verso 5, por ejemplo. El mensaje de Jesús se diluye, no tiene valor cuando suceden estas cosas. Dicen creer, pero viven de manera diferente. Entonces, se desacredita el mensaje de Jesús, ¿sí? Verso 5, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, ¿no? Entonces, esa gente que dice, bueno, a ser como este cristiano hipócrita, prefiero no ser, ¿no? Entonces, algo así parecía que sucedía en aquel tiempo. Sí, entonces, otra situación que quiere aclarar Pablo y corregir es en el verso 8, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence
y no tenga nada malo que decir de vosotros. Sí, entonces las personas cuando ellos perdían su testimonio eran fácilmente acusadas, ¿no? ¿Cómo es que tú dices que no se debe hacer así, pero tu vida es totalmente opuesto a lo que tú dices que no se debería hacer, ¿no? Entonces realmente perdían autoridad y eso no contribuía a consolidar el mensaje, la palabra y las comunidades cristianas de aquel momento. Y un tercer aspecto, en el verso 10, leemos del mismo capítulo 2, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. ¿Sí? Entonces, cuando no había un buen testimonio, pues ese mensaje que debería ser un adorno, pues no era convincente, ¿no? O sea, las palabras, la predicación del mismo Pablo, porque ellos tenían maestros de buen nivel, ¿no? Doctrinalmente hablando, los cretenses tenían una enseñanza de primer nivel, teniendo a Pablo mismo como su maestro, pues caía en saco roto, ¿no? No había doctrina que aguante cuando las vidas no sustentaban esa doctrina. Entonces, esos eran los problemas que debería corregir Tito. Y bueno, y ahí viene el hogar cretense, debe ser un hogar ideal, digamos, un hogar que sea pues consagrado al Señor Jesús, hombres llenos de dominio propio, que ellos puedan ser modelos de carácter para los miembros de su familia, de los más jóvenes. Las mujeres no deben estar teniendo sexo casual, por decir algo, ¿no? Porque esa era la práctica en aquel tiempo. Los jóvenes evitaban el matrimonio, no querían comprometerse, estaba de moda, eso creo que es muy familiar a nuestro tiempo, tal vez. Entonces, al contrario, esta gente joven deberían buscar compañeros fieles para poder formar familias estables, saludables. Los hombres jóvenes deberían hacer lo mismo, deberían ser conocidos como ciudadanos sanos, como ciudadanos productivos. Los esclavos en la doctrina de Pablo deberían tener un trato igualitario, digamos, ¿no? Un trato diferente al resto de los esclavos. Pero también estaba el riesgo de que estos esclavos, por tener un mal proceder, haciendo uso de este privilegio de mala manera, pues traten mal a sus amos. Eso es lo que trata de corregir Pablo, ¿no? Entonces ellos no podían usar esta igualdad para faltar el respeto a sus amos en el caso de los esclavos, ¿sí? Entonces, Pablo recuerda, porque Pablo cree en el poder redentor del Evangelio, que debe demostrarse, debe ser público, ¿sí? Que realmente puede transformar a los cretenses. Ese era el desafío, ¿sí? Entonces, estamos hablando aquí de algo muy importante, cómo transformar una cultura, ¿no? Una forma de vida, ¿sí? Entonces, bueno, aquí vemos en el mundo contemporáneo, pues que se pretende transformar sociedades, transformar países, en este caso culturas, tal vez a través de la revolución o una agitación social, ¿no? Hay que hacer revolución, hay que levantarnos en marchas, en protestas, hay que modificar la Constitución, se ha hecho muy de moda eso, ¿no? Modificar la Constitución. Ha sucedido en nuestro país y sucede en muchos países que se quiere cambiar las bases fundacionales y eso no es fácil, entonces se debe llegar a agitar a las masas, marchas, protestas. Entonces, esa es una estrategia para cambiar una sociedad, ¿no? Para cambiar una cultura, de repente un país, pero no ese es el camino, no vemos eso en las recomendaciones a Tito.
¿no? La otra opción que de repente podemos tomar es aislarnos, como ha sucedido en cierta época de la historia de la iglesia, que tal vez nuestro hermano Marco ya nos ha compartido en cierto modo. Ha habido cierto grupo en cierto momento de la historia que se han separado del mundo, ¿no? O sea, literalmente ellos han ido a vivir a monasterios, a desiertos, para no contaminarse, ¿no? Se han separado de la cultura, digamos. Tampoco es lo que sucede en esta recomendación, en esta carta a Tito, ¿sí? Entonces, el mensaje para los cretenses va a ser convincente, dice Pablo, cuando los cristianos participen completamente en la vida pública, cuando sus vidas personales, cuando sus hogares, que son igual a los demás, pero que cuando uno es acucioso y los observa detenidamente, tienen cosas diferentes, ¿sí? No se engañan, no se defraudan, no se golpean, no se faltan, de repente cumplen sus roles y bueno, hay una diferencia en esa forma de ser evangelio, ¿no? Entonces ese es el desafío para la enseñanza que debe dar Tito a los cretenses. Bien, entonces ahí vamos al capítulo 3. Pero antes los versos el capítulo 2 al 15 es algo muy importante, ¿no? El sistema de valores, ¿qué es lo que debe motivar ese cambio, según Pablo? Está basado en la gracia de Dios, dice, ¿no? En la generosa gracia de Dios. Entonces, ese es un punto muy importante para que nosotros podamos de repente apoyarnos en esa gracia, no en nuestro propio mérito, porque de repente en muchos sentidos no somos muy diferentes a los cretenses, glotones, mentirosos, malas bestias. ¿Qué dirán de los camireños o de los potosinos? Bien, entonces ese es el desafío. Y ahí, habiendo hecho ese repaso, entramos al capítulo 3. ¿Sí? Y bueno, Pablo concluye el 2 mostrándonos la obra de Jesús en la cruz del Calvario, ese Salvador al que nos han presentado, al que nosotros hemos creído, era la solución a los problemas de los cretenses. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora en el capítulo 3 de una vida hogareña, Pablo pasa a la esfera pública, ¿sí? En una sociedad ya. Entonces, por favor, si podemos leer todos, encendiendo los micrófonos a la voz de 3, si el administrador me permite habilitar los micrófonos y hacemos el ejercicio de leernos todo el capítulo 3. ¿Sí? ¿Listo? Bien. Bueno, activen sus micrófonos, por favor. 2. ¿Ya? Okay. Bien. 2, 3. Recuérdame de tu verdad y autoridad. Estos a toda buena obra. Nadie difame, no sean sinceros, amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Rebeldes. Porque nosotros también éramos nuestro tiempo. Esclavos. Unos a otros
Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, el cual derramó en nosotros abundantemente. Nos salvó no por obras no por obras, hubiéramos dice que nosotros hubiéramos no hecho por sin misericordia, por el su lavamiento de la por el regeneración, lavamiento de la regeneración, de la Espíritu renovación en el Espíritu Santo. Bien, hermano. El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Muy bien. Bueno, hemos llegado tal vez hasta el verso 6, 7 por ahí, pero el ejercicio, hermanos, es para evitar que yo sé que es difícil concentrarnos a través de la pantalla y tenemos la tendencia a divagar, pero espero que este ejercicio nos haya metido nuevamente en el pasaje. Así es que retomamos en el capítulo 3. Y verso 1, deben recordar algo, no es algo nuevo para ellos, que se sujeten, ellos deben obedecer a los gobernantes, ellos deben sujetarse a los gobernantes. Curiosamente, hermanos, a mí me gusta remarcar las frases que se repiten, y 7 veces en Tito se repite buenas obras. 9 veces se repite fe y doctrina sana. 6 veces se repite salvación o salvador, ¿sí? Entonces, capítulo 3, pues ya hay una relación social, pasando de la familia a la vida en comunidad, y debemos, dice, pues, respetar las autoridades, ¿sí? Bueno, en una cultura como los cretenses, donde eran considerados traidores, violentos, era una comunidad muy difícil. Respetar a las autoridades, pues tampoco ha debido ser tarea fácil, ¿sí? Verso 2, no difamando, no siendo peleadores, más al contrario, siendo amables, siendo mansos con todos, ¿sí? Verso 3 nos recuerda que nosotros no éramos, no tenemos nada especial en nosotros mismos, porque éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia, diversos malos deleites, vivíamos en malicia, en envidia, aborrecibles, y vivíamos aborreciéndonos unos a otros. Pues sí, esto es una radiografía de nuestra naturaleza, hermanos. Entonces, Pablo escribe acerca del contenido del testimonio cristiano, tanto en la conducta. En estos 3 primeros versos, Pablo enfatiza cuál debe ser nuestra conducta en medio de la comunidad. Y bueno, lo siguiente es, debe hablar también en nuestro testimonio cristiano en conducta y en creencia, qué es lo que creemos. Y a partir del verso 4 habla, ¿no? Y dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Y aquí hay un apunte que quiero hacer, no por obras de justicia. O sea, Pablo está recomendando a Tito acerca de las buenas obras. Debemos participar, debemos hacer buenas obras. Pero en este verso 5, él aclara que somos salvos no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, ¿sí? Reforzando lo que hemos aprendido en otros escritos, en otros momentos, que no somos salvos por obras, pero sí somos salvos para buenas obras, para hacer buenas obras, ¿sí? Bien, por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, este lavamiento tiene que ver con el lavamiento espiritual, hermano. El Señor ha hecho una obra maravillosa en tu espíritu y en el mío, dándonos vida espiritual, porque antes estábamos muertos, dice la palabra.
y él ha hecho este lavamiento que menciona aquí por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, tu espíritu se conecta con el Espíritu del Señor y tenemos una relación con Él a través de nuestro espíritu. ¿Sí? Habíamos dicho que estamos formados por cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Entonces, de estos tres, el espíritu es el medio por el cual podemos tener comunión con el Señor, con Dios. Bien, verso 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Verso 7, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces, eso es lo que nosotros creemos. Hemos visto cómo debemos comportarnos y ahora estamos viendo qué cosa es lo que nosotros debemos creer, qué es lo que los cretenses deberían tener en cuenta. ¿Sí? Eso en el verso 6. Hasta el verso 7. Verso 8. Aquí viene la responsabilidad final de Tito. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. O sea, yo noto aquí que le dice, debe haber acción, debe haber transpiración, no solo creencia, ¿sí? Sino debe haber esfuerzo por demostrar aquello que creen, ¿sí? Entonces le dice a Pablo a Tito, te quiero instar, te quiero repetir que insistas, ¿no? Que insistas, no una vez, no dos veces, sino todo el tiempo, ¿sí? Porque esto es bueno y útil a los hombres. Bien, esta es la responsabilidad final. Este es el testimonio que se va a dar al mundo por parte de los cretenses, hermano. Bien. Del 9 al 11, Tito debe advertir con respecto a las prácticas que los alejan de su testimonio. Leamos del 9 al 11, pero evita cuestiones necias, genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Duro, ¿no? Sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Entonces, los cretenses no tenían mates de mate, así es que si en algún caso ellos querían saber algo más, tal vez se enfrascaban en discusiones, no había quien oriente o no se dejaban orientar. Entonces, bueno, la recomendación para Tito es evita discutir, ¿sí? Evita justificar cosas que al final no tienen provecho, ¿sí? Y si identificas un revoltoso, después de una o dos amonestaciones ya no insistas, ¿no? Ya no insistas con él. Evita, no participes, esquiva. Bien. Y ahí, bueno, termina las últimas recomendaciones a Tito. Ya entramos al verso 12, hay un relevo, ¿no? Va a haber gente que va a sustituir probablemente a Tito en su misión. Cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Recordemos que Tito era uno de los adulados de Pablo y seguramente él quería pasar un tiempo con Tito, tal vez para discipular, para ministrar o simplemente para gozar de su compañía. Eran muy amigos, ¿no? A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Entonces es bonito ver, hermanos, el interés de Pablo por los misioneros, por los obreros, el cuidado que él tiene de la gente que invierte su vida, su tiempo en el Evangelio. Entonces la recomendación a Tito es:
cuídame bien a estas personas, que no les falte nada, ¿no? Ellos gozaban de un respeto y un trato preferencial, porque son personas que están al servicio del Rey de Reyes, ¿sí? Bien, verso 14, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Neófito, también podemos traducir. Neófito no es alguien que no conoce la escritura, es alguien que conociéndola no tiene fruto, neófito, ¿sí? Y eso es lo que está diciendo aquí, para que no sean sin fruto. Entonces, nuevamente, acción, ¿sí? Bien, las salutaciones finales. Todos los que están conmigo te saludan, saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Ahí termina la epístola de Pablo a Tito. ¿Cómo podemos aplicar, hermanos, esta epístola a nuestra vida por este tiempo acá en Camiri, nuestra militancia? Quizás en Camiri también encontramos muchas formas de vida, de pensamiento. En nuestro país también hay corrientes políticas, cambios, hay confusión. ¿Cómo vamos a hacer para que nuestro país vaya mejor? Pero hermanos, como creyentes no debemos perder la brújula y realmente la forma de cambiar nuestra sociedad es siendo fieles a la palabra y siendo hacedores de la palabra, empezando por nosotros mismos, continuando en nuestra familia, de tal manera que eso que parece insignificante va a tener un impacto tremendo, ¿no? Entonces, hermanos, el desafío está ahí, es una carta muy pertinente siempre. Entonces, bueno, si hay alguien que quiere comentar, si hay alguien que quiere ampliar o comentar, pues adelante antes de terminar este pequeño tiempo, aunque no sé qué tan pequeño. ¿Hay algún comentario, alguna pregunta, hermanos? ¿Alguna aplicación que tal vez se les venga? ¿Cómo nos ayuda la epístola a Tito? Todo claro, qué bueno. Bien, hermanos, entonces, adelante, hermanito. Parece que siempre somos minoría los creyentes, ¿no? Y nosotros por un tiempo hemos disfrutado de tener una presidenta creyente y un alivio de las fuerzas hacia el animismo y creencias ancestrales, donde reinan los demonios. Y ahora parece que volvemos al mismo plan de antes, pero ha marcado bien en este pasaje cuál es nuestra responsabilidad, ¿no? Obediencia, sujeción, testimonio, y seguimos orando, incluso a título personal, por nuestras autoridades, por su conversión y también porque ellos puedan ejercer justicia y que podamos seguir disfrutando esta libertad de culto y también de poder testificar públicamente. Muchas gracias, hermano Marcos. Bueno, hermanos, que el Señor bendiga su palabra, sigamos perseverando. Podemos culminar si hay algún otro anuncio o quizás una alabanza. Bien, cantemos una canción, hermanos, antes de despedirnos en oración. Esta canción dice: no pondrás tu amor en nadie más que en Él.
pondrás tu amor en nadie más que en Él. No pondrás tu amor en nadie más que en Él. No pondrás tu amor en nadie más, no pondrás tu amor en nadie más, porque solo Él te puede sostener. No pondrás tu fe en nadie más que en Él. No pondrás tu fe en nadie más que en Él. No pondrás tu fe en nadie más, no pondrás tu fe en nadie más, porque solo Él te puede sostener. No hallarás tu paz en nadie más que en Él. No hallarás tu paz en nadie más que en Él. No hallarás tu paz en nadie más, no hallarás tu paz en nadie más, porque solo Él te puede sostener. Porque solo Él te puede sostener. Porque solo Él te puede sostener. Bien, hermano Marcos, ¿nos puede pedir con una palabra de oración, hermano, por favor? Sí, hermano, amado Padre Celestial, la verdad es que en este pueblo, en esta sociedad en la cual vivimos, vemos muchos paralelos con el caso de Creta y te damos gracias por tu santa palabra. Qué aliciente de tener tu santa palabra desde aquella remota antigüedad, pero sigue nueva y fresca y viva y aplicable. Oh Dios Padre, ayúdanos a ajustarnos a tu palabra, ocuparnos de buenas obras, ser conocidos por nuestra gentileza y servicio y buena voluntad en el barrio, en el trabajo. Pedimos, oh Dios Padre, bendice el testimonio de los creyentes en sus trabajos y en sus barrios, que podamos llevar en alto el nombre tuyo y que personas puedan preguntar por qué sos así y que puedan buscarte a ti y encontrar también la transformación desde adentro, la transformación, la nueva vida y la vida abundante que nos da el Señor Jesucristo. Bendice al pueblo tuyo, oh Dios Padre, y el testimonio en este lugar, en nombre del Señor Jesucristo. Amén.